Entonces tenemos dos hombres que representan a la raza humana. Aquí está Adán y aquí está Jesús. ¿Cómo puedo estar seguro de la salvación? Porque el don de Cristo es más abundante que la transgresión de Adán. Jesús produce una vida mucho más abundante que la muerte que produce o que transmite Adán. Él es el que nos quita el temor. Ahora vamos a hacer cortico esto de Romanos, porque el capítulo de Romanos de hoy es de los capítulos más complejos que tiene la carta, más difíciles de comprender o de explicar inclusive. Entonces vamos a tratar de entenderlo, pues vamos a tratar de exponerlo lo más sencillo posible para que no sea tan complejo para todos nosotros. A veces uno lee cosas en la Biblia y queda como medio griego, y eso que se escribe en griego, entonces uno tiene que orarle al Señor para que nos dé luz, interpretación. Muy bien, lo que venimos hablando es así, viene hablando, resumiendo el asunto: el ser humano está condenado, no se puede salvar por sí mismo. Entonces Dios ofrece un indulto que se llama justicia de Dios en Cristo. El que se quiera acoger a esa justicia va a tener salvación, vida eterna, sobre la base justa de que Jesús pagó en la cruz por los pecadores. O sea, Él murió en su lugar, Él pagó en la cruz por los pecadores. Por tanto, este indulto que Él ofrece tiene una base justa y santa, y por eso puede dar perdón y vida eterna en forma justa delante del trono de Dios. ¿Cómo me acojo a ese indulto? Entonces decíamos, por la fe. Tienes que creer en la obra de Cristo y tienes que creer como creyó Abraham. Abraham creyó en medio de su debilidad, se mantuvo firme hasta el final, hasta que obtuvo la promesa. ¿Qué resultados tengo de estar en Cristo? Lo vimos la última vez. Decíamos, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, entramos firmes en la gracia, tenemos una cantidad de bendiciones por estar en Cristo, pero especialmente dije una que después Pablo va a desarrollar: tenemos seguridad de salvación. Ahora que estamos en Cristo tenemos seguridad de salvación. Gracias por los 5 amén. Ahora que estamos en Cristo tenemos seguridad de salvación. Gloria a Dios. Eso, apláudalo a Él. Y Pablo viene a desarrollar un argumento tremendamente bonito, un poquito complejo, pero bonito, para demostrarnos por qué podemos tener seguridad de salvación ahora que estamos en Cristo. Para tratar de explicar este argumento que Pablo trae ahora, tengo que explicar que la salvación no depende de nuestras obras. La salvación depende de quién nos representa frente al trono de Dios. Y solo hay dos posibles representantes, porque es que como Dios diseñó las cosas, inicialmente lo diseñó de tal manera que había un primer representante, que era Adán. Y Adán lo dejó como en un laboratorio que se llamaba el Edén, que tenía condiciones ideales. En ese Edén, Adán, Dios le dio la oportunidad de tomar una decisión con libre albedrío, un libre albedrío casi perfecto, un libre albedrío que no estaba afectado por una naturaleza pecaminosa, un libre albedrío que no estaba afectado por el mundo, porque no había mundo, un libre albedrío que él tomaba en inocencia, porque él estaba inocente, un libre albedrío que él tomaba únicamente influido por una opresión satánica, pero de resto estaba en unas condiciones ideales. ¿Y qué decisión tomó Adán? Tomó la decisión de apartarse de Dios y hacer su propia voluntad, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, conocer independientemente de Dios. Y ahí comenzó la tragedia de la raza humana. Entonces, lo que Dios está diciendo es que Adán puede ser tu representante porque fue la cabeza de la creación. Ahora, cuando Dios piensa en representantes, todo lo que hace el representante influye a los que son representados. Todo lo que hace el representante no solamente los influye, sino que
les provee consecuencias a los que son representados. Todo lo que hace el representante, digamos, de alguna forma va a traer sobre los representados un estilo de vida, una forma de vivir, un destino eterno. Tremendo, ¿cierto? Entonces, el representante de la raza humana es Adán. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el pecado de Adán afectó la creación, afectó la vida, afectó a la humanidad? ¿Ustedes qué opinan? Piénselo por un momento. Cuando Dios creó a la raza humana, por ejemplo, Dios no creó la muerte. La muerte entró, ¿por qué? Por el pecado. Y la muerte no solamente entró para Adán, el representante, sino para toda su descendencia. Aunque no pecaban como él, pero igual entraba la muerte a ellos. Y con la muerte que entró, los seres humanos empezaron a matarse entre ellos. Empezaron las guerras, empezaron las divisiones, empezaron los partidos, empezaron las formas de pensar diferentes, empezaron los ismos y a matarnos por esos ismos. Empezamos entonces a tener entre nosotros gente tipo Caín, gente tipo Abel, y a matarnos unos con otros por envidia, a matarnos unos con otros por diferentes asuntos. Pero no solo la raza humana, piénsalo en el reino natural. La cadena alimenticia comenzó, los animales se volvieron salvajes, empezaron a matarse unos a otros, a volverse cazadores. Dios nunca diseñó al león para comer carne. Dios nunca diseñó a los tiburones para que se comieran a los otros peces. Dios nunca diseñó la naturaleza como la estamos conociendo hoy. Todo eso entró por causa del pecado de Adán. Dios no diseñó al ser humano para estar enfermo. Dios no diseñó el cáncer. Dios no diseñó ninguna de las enfermedades que hoy están afectando al ser humano. Todas estas enfermedades entraron por causa del pecado de Adán. No fue el diseño original de Dios. Entonces noten que el pecado de Adán afectó a toda la creación de la cual él era cabeza. ¿Comprendemos eso? Por eso hay gente que se pregunta: ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué hay maremotos? ¿Por qué viene enfermedad? ¿Por qué sufrimos tanto? No le eches la culpa a Dios, es culpa de Adán. Es culpa de Adán. Por eso el escritor comienza estableciendo esto. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5 versículos 12 en adelante. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, lo que está diciendo es: todos pecamos en Adán. En el momento en que Adán pecó, todos estábamos con él ahí pecando. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Lo que está diciendo es una demostración de que con la muerte que pasó entre todos los hijos de Adán, entonces se notó que Adán como cabeza trajo una influencia, trajo un estilo de vida, trajo una naturaleza, trajo unas consecuencias a todos los que estaban debajo de él. Ese es un representante que tenemos, se llama Adán. La gente que quiera hacer las cosas a su manera, los que quieran vivir como quieren, los que se quieran presentar ante Dios con sus obras, son los que están representados por Adán. ¿Qué le parece? Toda la raza humana está en cierta forma representada por Adán. Muy bien. A propósito de esta expresión, por cuanto todos pecaron en Adán, estaba pensando que igual si nosotros hubiéramos sido Adán, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras sido Adán? Yo una vez hice un experimento. Como saben, yo era desarrollador de software. Hice un experimento en una empresa sin que mi empresa supiera, lo hice del puro loco. Hicimos una aplicación, una pantallita que nos pidieron para una captura de una cuestión, y la iban a manejar 5 operadores. Y cuando entrenamos a los 5 operadores les dije: mire,
pueden tocar todos los botones de la aplicación, todo lo pueden hacer clic, en todos lados pueden hacer clic. Pero si ves este botoncito que está aquí, ¿qué dice? No lo toque. Puedes tocar el resto, mira, hay 25 botones más, comandos más que puedes utilizar. Pero por favor, donde dice no lo toque, por favor, no lo toque. Uno de los operadores me preguntó, ¿pero por qué? Le dije, así está diseñado. Yo soy el diseñador del software, así está diseñado, por favor, no lo toque. Porque en el momento en que usted lo toque, la aplicación le dejará de funcionar. Entonces le dije, ¿me hice entender? Dijo, sí, en el momento en que usted no lo toque, la aplicación le dejará de funcionar. Y yo diseñé el asunto de tal forma que cuando tocaban el botón, inmediatamente el software me mandaba un email y me avisaba que lo habían tocado, quién lo había tocado, en qué terminal lo habían tocado, todo. Yo ya sabía que se le trabó el programa y no lo podían usar más. Entonces yo dejé la aplicación instalada y más o menos a la hora me llegó el primer email. Y me llegaron los 5 emails. Y me tocó ir al día siguiente una vez más a destrabarles el asunto, porque de ahí en adelante les apareció una pantalla que decía, lo mismo le pasó a Adán. Casi me echan de la empresa por hacer semejante juego. Pero quise hacer un experimento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes lo hubieran tocado o no? Yo creo que en ese sentido también es que dice, todos pecamos en Adán, ¿no? En Adán todos pecamos. Todos tenemos esa piquiña aquí por dentro de hacer lo que nos dicen que no debemos hacer. Muy bien. Ok, déjenme mostrarles rápidamente 7 comparaciones entre los dos representantes que tenemos. He hablado de uno, el representante es Adán. El segundo representante es el Señor Jesucristo. Noten algo, el Señor Jesucristo no podía nacer engendrado por un hombre, porque si no heredaría la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Una nueva creación, un nuevo representante, ahora engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer. La naturaleza pecaminosa se transmite a través de los padres, no de las madres. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo como nuevo representante de la raza humana. Pero noten las diferencias. Mientras que Adán es creado en un ambiente en donde él ya tenía más o menos unos 30 años de vida, es decir, fue creado más o menos de 30 años, por decirlo así. Jesús fue engendrado como bebé. Adán fue creado en un ambiente perfecto en donde no había ninguna influencia del mundo. Jesús nació en medio del mundo. Adán fue creado en un ambiente donde había una tentación satánica. Jesús también fue en medio de una tentación satánica. Adán fue creado en un ambiente en donde había una sola ley, un solo mandamiento. Jesús creció en un ambiente en donde había 613 mandamientos por cumplir. Entonces, ¿a quién le quedaba más duro? ¿A Adán o a Jesús? Cualquiera era así, pero Jesús era Dios. Pero es que Él se despojó de su deidad, se hizo hombre y comenzó como hombre, solo que lleno del Espíritu Santo. Entonces tenemos dos hombres que representan a la raza humana. Aquí está Adán y aquí está Jesús. Dependiendo de quién sea tu representante, vas a tener consecuencias, bendiciones o estatus en el cielo. Déjame mostrarte. Empecemos con las comparaciones entre los dos después del versículo 15. Según el versículo 15 dice lo siguiente. Anoten conmigo si quieren anotar algunas frases que escribí sobre las comparaciones entre los dos representantes. Dice así, a propósito, ¿saben cuál es el tema que estoy hablando, cierto? ¿Cómo puedo estar seguro de la salvación? ¿Sí? Un recorderis para que no nos perdamos. ¿Cómo puedo estar seguro de la salvación? Puedo estar seguro de la salvación porque la salvación es por representación. Y si tu representante es Cristo, entonces puedes tener seguridad de salvación. ¿Amén? Bueno, muy bien. Déjenme mostrarle. Versículo 15. Dice así. Pero el don no fue como la transgresión.
cuando habla del don, está hablando de lo que hizo Cristo. Y la transgresión es la de Adán, ¿entendemos? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces mi primera frase es esta: el don de Cristo es más abundante que la transgresión de Adán. ¿Por qué puedo estar seguro de mi salvación? Porque el don de Cristo es más abundante que la transgresión de Adán. Amén. Segunda, versículo 16 dice: con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces voy a decirlo así. Segundo, el don abarca muchos pecados, mientras que Adán nos lleva a juicio por un solo pecado. Se lo voy a explicar. Adán solo cometió un pecado, que fue comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un solo pecado. Si Jesús hubiera venido en aquellos días, solo tenía que morir por un pecado. Entonces era una muerte por un pecado y fácil. Pero cuando Jesús vino, ya habían pasado siglos de historia y había multitudes de pecados. O sea que a Jesús le tocó cargar en la cruz hasta tus pecados, hasta mis pecados, cientos de pecados. Por eso la obra de Cristo es mucho mayor que la transgresión de Adán. ¿Lo pueden ver? Bendito sea el Señor Jesucristo, que cargó con nuestros pecados, ¿no es verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Tercera, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mi tercera frase es esta: Jesús produce una vida más abundante que la muerte que transmite Adán. Esta frase me encanta. Jesús produce una vida mucho más abundante que la muerte que produce o que transmite Adán. ¿Lo ves o no? Pareciera a veces que el pecado es más grande, pareciera a veces que el pecado tiene más fuerza, y este versículo nos está diciendo: no, la vida que produce Cristo tiene más fuerza que lo que produce el pecado de Adán. Por eso tengo seguridad en Cristo, porque Él es mucho más poderoso. Cuarto, versículo 18, dice así: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Uy, ¿has leído eso? ¿Por qué se condenan los hombres? Por la transgresión de uno. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces estamos diciendo aquí, cuarto, Cristo produce justificación de la misma manera que Adán produce condenación. No sé si ves el pasaje. Lo que está diciendo este pasaje es: si te presentas ante Dios representado por Adán, ¿qué es lo que vas a recibir? Condenación. Y si te presentas frente a Dios representado por Cristo, ¿qué vas a recibir? Salvación. Entonces, no depende de tus obras, depende de quién te representa. Y si te representa Cristo, tienes seguridad de vida eterna. Muy bien, otra más. Aplauda al Señor, muy bien. Me gusta esta mucho, versículo 20, la sexta. Si estamos, vamos en la quinta, versículo 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Nota que la desobediencia de Adán abrió la puerta para que entrara la naturaleza pecaminosa y los seres humanos quedaron constituidos como pecadores. Dice versículo 19: por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo, ¿no? Los muchos serán constituidos justos. O sea, lo que está diciendo este pasaje es que cuando estás en Cristo, eres constituido en un justo. Dios te ve y dice: este tipo es justo. ¿Y por qué? Porque te ve por medio de Cristo.
¿Entiendes? Pero si estás en Adán, Él va a verte como pecador. Estaba pensando sobre todo esto y pensaba en las obras. Estaba pensando que en nuestro trasfondo religioso, tanto evangélico como católico, las obras son las que definen la salvación de la gente. ¿Es verdad o no? La gente tiene esta concepción: si soy bueno, me voy a salvar, y si soy malo, me voy a condenar. Pero si rezo y peco, empato. Sí. De alguna forma esa es la concepción que tenemos nosotros. Pero noten que la concepción bíblica es quién te representa. Una pregunta: si la salvación dependiera de mis obras, ¿con cuántas obras me condeno? ¿Con cuántos pecados me condenaría? Ahora la pregunta es esta: ¿ustedes después de recibir a Cristo han pecado alguna vez? ¿Un pecado? Cualquiera que sea. ¿Has pecado alguna vez? Esta mañana yo le preguntaba a Dalila. Dalila es nuestra profeta aquí en la iglesia, es una mujer santa. Uno se acerca a ella y uno siente como la santidad de Dios. A uno le dan ganas de confesar todos sus pecados antes de acercarse a ella. Yo le preguntaba en el culto y le decía: Dalila, dime la verdad, después de tantos años de cristianismo, ¿sigues pecando? Y ella dijo: sí, sigo pecando. Entonces, ¿quién se puede salvar si es por obras? Si Dalila sigue pecando, ¿qué será de nosotros? En serio. Y eso ni le pregunté nada a Rafael, porque ahí sí nos vamos. Amor, tú que eres tan santa, ¿tú sigues pecando, amor? ¿Has pecado todos los días? Entonces, ¿quién se puede salvar? Porque yo, por ejemplo, ustedes no saben, soy el más pecador en este salón. Por ejemplo, estoy corrigiéndome con el tema de la comida, pero el Señor me mostró que estaba comiendo en pecado, que estaba en gula. Cuando me fueron a liberar los de restauración, les dije: bueno, sáquenme todos los demonios, pero el de gula déjemelo quietico. Y estoy trabajando en eso. Si se han dado cuenta que estoy en una disciplina, me di cuenta, tengo que cambiar. No puedo seguir así porque voy a terminar muy mal. Y es un pecado. O sea, yo soy un pecador. Yo no soy un santo. Si usted cree que yo soy un santo, lo siento desilusionarlo, soy un pecador. Solo que Dios me llamó a predicar su palabra. Entonces, ¿cómo se puede salvar el ser humano si la salvación depende de nuestras obras? Créame, no hay forma. Entonces, ¿cómo se puede uno salvar? Pues Pablo lo está diciendo: escogiendo un representante frente a Dios. ¿Quién es tu representante frente a Dios? Si es Adán y has decidido caminar en Adán y hacer las cosas a tu manera y rechazar todo el evangelio, a Jesús y todo lo demás, el resultado, dice el versículo 21, dice así. Dice el versículo 19: como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si decides por Adán, serás constituido pecador y terminarás condenado. Pero si es Jesús, entonces serás salvo. Terminemos de leer, dice versículo 20:
La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí mi frase es esta: la gracia sobreabunda en donde el pecado abunda. Frase 6. Y la 7, con esa termino, dice: la vida eterna es mediante Jesucristo, y la muerte eterna mediante Adán. Dice versículo 21: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabes que en los países árabes, como en Doha, tú no puedes entrar a ese país porque se te ocurrió ir a la embajada, pedir una visa y entrar? Un catarí tiene que invitarte, y ese catarí tiene que pagar todos tus gastos para invitarte. O sea, él tiene que pagar todo para poderte invitar. Eso se llama sponsor. Tienes que tener un sponsor originario del reino, y solo él puede invitarte, y si tú tienes su firma en la invitación, entonces te dejan entrar. Así pasa en los cielos. En los cielos solo hay uno que te puede invitar, y se llama Jesús. Si tú tienes en tu vida su sangre, su firma, su sello, cuando te presentes ante la presencia de Dios, seguramente dirás: no me lo merezco, soy un vil pecador, soy tan pecador, lo único que tengo es que fui lavado por la sangre de Jesucristo. ¿Y sabes lo que te dirán en el cielo? Bienvenido, aquí todos los demás son igualitos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién es tu representante? Si es Jesucristo y lo es hasta el final, entonces tienes seguridad de vida eterna. La pregunta es la siguiente: bueno, yo escojo a Jesucristo como mi representante y ahora vivo para Él, y Él es mi Señor, y me acojo al indulto y quiero vivir en esa justicia de Dios. ¿Puedo pecar de cualquier manera? Es más, ¿puedo seguir pecando para que abunde la gracia, sobreabunde la gracia? ¿Puedo vivir de cualquier forma y pecar indiscriminadamente entonces ahora? Eso lo contestaremos en el próximo capítulo del libro de Romanos. Los quiero, bendiciones. Nos vemos pronto.